Estamos en la serie que mi esposo comenzó hace unas semanas atrás y hemos titulado esta serie Nuestra Identidad. Diga conmigo, nuestra identidad. ¿Y cuántos han sido edificados a través de esta enseñanza? Mi esposo me ha estado platicando que muchas personas se le han acercado para darle testimonio de estas enseñanzas que Dios ha puesto en su corazón poder traer a la iglesia. Y han hablado y le han testificado que era la palabra que ellos estaban necesitando en ese tiempo recibir para sus vidas, porque qué tan importante es que nosotros sepamos cuál es nuestra identidad. Él estuvo enseñando que, diga conmigo, con la identidad correcta puedo desarrollar hábitos correctos. Y cuando nosotros entendemos nuestra identidad, él estuvo hablando el domingo pasado una palabra de bendición que personalmente habló Dios mucho a mi vida. Y él hablaba acerca de David, ¿no? Y su padre Isaí. Y él decía, ¿no?, que nosotros ya no somos hijos de Isaí. Isaí trató muy mal a David, era un mal padre, trató a través de Isaí, David, su identidad, su valor fue puesto a prueba. Pero David tenía una relación constante con Dios y eso no hizo que David dudara de lo que él era. Amén, de ser un hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros sanamos nuestra identidad, sanamos esas heridas o esas cosas que nos marcaron en nuestro corazón aún desde nuestra niñez. Nuestra identidad, él hablaba acerca de que tiene mucho que ver con nuestro comportamiento. Como nosotros decidimos, como nosotros nos comportamos, determina mucho nuestra identidad. Lo que nosotros somos, lo que el entendimiento que tenemos de lo que somos determina nuestra identidad. Por lo tanto, él enseñaba que cuando tu identidad sana, lo que haces mejora. Amén. Cuando sanamos nuestra identidad, lo que hacemos mejora. Por lo tanto, si queremos cambiar nuestra conducta, tenemos que cambiar nuestra identidad. Amén. Y personalmente este es un tema que a mí me encanta y fue algo con lo que Dios trabajó conmigo cuando yo recibí a Jesús en mi corazón. Y Él trabajó muy fuertemente esa parte de mi vida de la identidad, porque el rechazo es una de las armas que Satanás usa para destruir nuestra identidad. El rechazo, la raíz de rechazo, el temor a ser rechazados. Fuimos marcados en nuestra infancia. Y yo siempre he enseñado esto, que lo que nosotros experimentamos o vivimos de 0 a 10 años va a determinar lo que nosotros vamos a hacer, no hacer, de adultos. Amén. Todos los traumas que recibimos en esa etapa de nuestra niñez, abandono, abusos, comparaciones, rechazo por parte de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestros hermanos, todo lo que en esa etapa de nuestra niñez nos marcó va a determinar mucho nuestra conducta y nuestras decisiones que tomamos en nuestra juventud y en nuestra adolescencia. Amén. Nosotros nacemos, dice la Biblia que nos puso en el vientre y fuimos santificados. Nacimos 0 kilómetros, 0 información. Y lo que vamos recibiendo, la información que vamos recibiendo en nuestra niñez es lo que nos va marcando. Y el diablo sabe que si tiene nuestra identidad, el diablo sabe que al robar nuestra identidad, nuestra paternidad, va a hacer en nuestras vidas personas, ¿verdad?, que muchas veces nos va a costar relacionarnos, o en otras personas vamos a ser iracundos,
El Padre es quien da la identidad. ¿Cuántos me dicen amén? Cuando hay falta de paternidad en nuestras vidas, caminamos sintiéndonos huérfanos, sintiéndonos sin padre. Qué tan importante es, ¿verdad?, la figura paterna. Por eso el diablo siempre busca tirar la cabeza. Porque cuando tira la cabeza, que es el sacerdocio, que es el padre, sabe que desestabiliza a la familia y desestabiliza a los hijos en nuestra identidad. Cuando lo enseñábamos en la cena de matrimonios, cuando un matrimonio es fuerte, podemos tener hijos fuertes. ¿Cuántos me dicen amén? Y cuando hay hijos fuertes, hay una familia fuerte. Y el diablo sabe, por eso mi esposo hablaba y enseñaba acerca de la tentación que Jesús tuvo. Cuando Jesús, antes de ir al desierto, es bautizado. Y dice la Biblia que se escuchó una voz del cielo. Y esa voz afirma la identidad de Jesús. Y le dice: este es mi Hijo amado, en el cual mi corazón se complace. Antes de ir al desierto, antes de ir a ese lugar, Dios trató con la identidad de Jesús. Y vamos un poco más atrás. José no era su padre biológico. José adoptó a Jesús como su hijo. Amén. Y si lo vamos desde un punto natural, vemos como Dios es tan sabio y Jesús experimentó todo lo que humanamente tú y yo pudiéramos experimentar. Y él no tenía un padre natural, no tenía un padre biológico. Sin embargo, José tomó ese lugar de padre para Jesús. Y Jesús fue trabajando su identidad. Y cuando es bautizado, escucha esa voz de Dios que le dice: este es mi Hijo amado, en el cual mi corazón se complace. Cuando él entra al desierto, Satanás viene ¿contra qué? Contra su identidad. Y cada vez que él le hablaba de una tentación, él le decía: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate del penáculo, porque escrito está: a sus ángeles enviará. Dos de las tres tentaciones tuvieron que ver con la identidad de Jesús. La tercera tuvo que ver con la adoración. Pero las dos primeras tuvo que ver con la identidad de Jesús. Y siempre él en esas dos les dijo: si eres hijo de Dios. Y Jesús, horas antes o días antes o momentos antes, su identidad había sido marcada. Y la respuesta de Jesús ante esas tentaciones de su identidad, entre líneas, Él respondió a Satanás y le dijo: yo no tengo por qué demostrarte que soy hijo, yo soy hijo. Porque ya mi Padre lo confirmó, porque ya mi Padre me lo habló antes de venir acá, me anticipó de que yo soy hijo. Por lo tanto, tú no tienes que demostrarle a Satanás que tú eres hijo. Dios ya lo habló, Dios ya lo determinó, Dios ya lo declaró para tu vida. Tú eres mi hijo. Y muchas veces Satanás viene a tu identidad y te dice: si eres hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tu matrimonio? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tus hijos? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no se ha dado ese negocio o ese trabajo por el que has orado año tras año tras año? El diablo siempre viene a querer tocar nuestra identidad, porque sabe que si toca nuestra identidad va a tocar nuestra conducta, y si toca nuestra conducta va a tocar nuestra sociedad, porque decidimos en base a nuestra conducta, decidimos en base, a lo que hay dentro de nosotros. Muchos jóvenes
huyen de sus casas. Usted puede entrevistar a los jóvenes que están en condición de calle. Y muchos de ellos se van a decir, en su mayoría, que están en la calle porque en su casa no hubo paternidad y por lo tanto no hubo identidad. Otros tantos que están en las cárceles desde muy jóvenes. Vas y estudias su historia, o ves y platicas con ellos y te van a hablar que ellos tuvieron que salir, irse a hacer malhechores, a drogarse, porque no había una identidad, amén, en casa de padre. Por lo tanto, cuando hablamos de identidad, tenemos que hablar de paternidad, porque quien da la identidad es el Padre. ¿Cuántos me dicen amén? Quien nos da la identidad es nuestro Padre. Y mi esposo estuvo enseñando acerca de la historia de David y vamos a continuar en esa línea, en esta segunda parte de este mensaje. Quiero que vaya conmigo a 2 de Samuel 23:1. 2 de Samuel 23:1 dice: estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí, el hombre a quien Dios levantó. Diga conmigo, el hombre a quien Dios levantó. El ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. Y quiero detenerme, y el enfoque de este mensaje es esa parte en ese versículo. El hombre a quien Dios levantó. Somos muy tentados a querer demostrar que somos algo por medio de lo que hacemos. Es una tentación y es un afán socialmente de querer demostrar a la sociedad, a la familia, a los que están en nuestro alrededor, de que somos alguien o de que somos algo por medio de lo que nosotros hacemos. Que los éxitos que tenemos, el renombre, el apellido, el estatus social al que pertenecemos, creemos que muchos necesitamos un apellido de renombre, un estatus social, un título profesional para que nosotros podamos ser aceptados en esta sociedad, para que nosotros podamos de alguna manera tener identidad. Y hay un afán y somos tentados siempre a querer demostrar que somos algo por medio de lo que hacemos. Y al caer en este pensamiento, nosotros distorsionamos nuestra identidad. Porque entonces ya nuestra identidad no está basada en lo que nosotros somos en Dios, sino que la basamos en lo que nosotros hacemos. Amén. Aún dentro de la iglesia, muchas veces definimos nuestra identidad por lo que hacemos dentro de la iglesia. Mi esposo predicaba que David decía: soy hijo de Isaí, pero soy salmista. Es lo que hago, pero eso no es lo que me define en mi identidad. Amén. Que nosotros somos ¿qué? Somos hijos de Dios. Y mucha gente hoy en día dice: yo quiero ser alguien, ¿verdad? Quiero demostrar quién soy a través de mi nombre, a través de mi apellido, a través de mi posición social, a través de la influencia del círculo en el que me desenvuelvo, a través de mis relaciones interpersonales, y basamos nuestra identidad en base a todo eso, con el afán de demostrar que nosotros somos alguien. Me recuerdo cuando yo estudiaba la primaria, estudiaba la primaria, y pues comúnmente, ¿verdad?, los maestros te preguntan, ¿qué quieres estudiar? Y la mayoría de nosotros, evidentemente, pues dimos respuesta, ¿no? Que yo quiero ser doctor, yo quiero ser maestra, yo quiero ser enfermero, yo quiero ser
X o Y profesión. Y después venía la siguiente pregunta: ¿por qué quieres estudiar eso? Y muchos de nosotros, me recuerdo personalmente, yo respondía: yo quiero ser maestra porque quiero ser alguien. Y mi mamá y mi abuelita siempre nos decían a todos nosotros: estudien para que sean alguien en la vida. ¿A cuántos les dijeron algo así? Estudien para que sean alguien en la vida. Y reducíamos nuestra identidad en base a los logros y éxitos que pudiéramos alcanzar en el futuro. Es decir, que si yo no estudiaba, si yo no ejercía una carrera profesional y llegaba a ser exitosa, reducía mi identidad a eso, a no ser nadie. No soy nadie porque no tengo una carrera profesional, porque no tengo un título colgado en la pared de mi casa, y reducíamos a eso. Ahora, es importante estudiar, y todos los que están aquí estudien, jóvenes, prepárense, sean los mejores estudiantes. Eso añade valor, pero no es nuestra identidad. Estudiar una carrera profesional, tener títulos profesionales, tener negocios, añade valor, pero no lo es todo, no es nuestra identidad. ¿Cuántos me dicen amén? Y reducíamos el querer ser alguien demostrándolo en base a nuestros títulos. ¿Cuántos les ha pasado, incluso a lo mejor desde un lugar de orgullo? También decíamos, hemos escuchado personas que decían: es que tú no sabes quién soy yo. Amén. Si tú supieras quién soy yo, no sabes con quién estás hablando. Soy fulanita de tal. Soy la abogada tal, el licenciado tal. Amén. Y reducimos nuestra identidad en base a eso. Sin embargo, cuando nosotros llevamos nuestra identidad a algo natural, cuando eso natural se nos es quitado o lo perdemos, todo lo que somos se viene para abajo y nos perdemos y decimos: ¿y ahora quién soy? No soy nada, porque mi identidad la basé en base a una relación, en base a un título, en base a un apellido, en base a una posición. ¿Cuántos me dicen amén? Y lo reducimos a eso, y hay esa tentación y ese afán de querer demostrar que somos alguien. David menciona en este versículo: el Dios el cual me levantó. Vemos que David está hablando acerca de que no fue él, no fue en sus fuerzas, no fue con sus habilidades, sino que fue Dios mismo quien determinó que él fuera rey. ¿Estamos acá? Diga conmigo: es muy diferente trabajar desde una identidad segura a trabajar para asegurar una identidad. Dale un fuerte aplauso al Señor. Es muy diferente trabajar desde una identidad segura, desde lo que tú eres en Dios, desde la identidad que Dios te ha dado como hijo de Dios. Cuando tú entras a ese trabajo, cuando tú vas a relacionarte con las personas, cuando tú trabajas en cualquier aspecto de tu vida y tú lo haces desde una identidad segura, que es el título de esta enseñanza. Diga conmigo: identidad segura. Más fuerte: identidad segura. Es muy diferente trabajar desde una identidad segura a trabajar para asegurar mi identidad. Es completamente diferente. Cuando trabajamos para asegurar una identidad, es lo que yo les hablaba, buscamos demostrarle a las personas
lo que somos en base a lo que hacemos. Empezamos a ser inseguros, empezamos a compararnos, pero cuando nosotros caminamos desde una identidad segura, tú sabes quién eres en Cristo. Y no importa lo que los demás digan de ti, tú sabes que no eres lo que tu pasado dice que eres. Tú sabes que no eres lo que los fracasos en nuestra vida pasada nos dicen que somos. ¿Estamos aquí? Sabemos que somos hijos de Dios y que no trabajamos para formar una identidad. Ejecutamos o lo hacemos desde una identidad. Amén. De que somos hijos de Dios. El trabajo, claro que es bueno, pero si trabajas para asegurar una identidad, para hacer que tu nombre valga y que seas importante, va a haber un afán incorrecto y una identidad incorrecta. Amén. Usted nos sirve aquí para ser alguien, para tener una posición, para tener para sobresalir de entre todos y alimentar ese afán de ser reconocido. No lo hacemos por eso. ¿Cuántos me dicen amén? Nosotros ya tenemos, diga conmigo, yo ya tengo un nombre. Yo soy hijo de Dios. Y esa identidad no viene de lo que hacemos, sino viene de quienes somos en Cristo. Amén. Esa identidad no viene de lo que hacemos. Primera de Corintios 15, 9 al 10. Y dice, a decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Este es Pablo hablando. Y dice, a decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia, diga conmigo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Vuélvalo a declarar, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, tengo este trabajo. Por la gracia de Dios, tengo esta familia que no merecía, pero su gracia me la dio. Por la gracia de Dios tengo los amigos que tengo. Por la gracia de Dios estoy sirviendo, estoy siendo usado por el Señor. Pablo decía, no lo merezco, porque yo perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos. No era merecedor de tener un título como este de apóstol, pero él entendía, estaba aterrizado. Dile que es a tu lado, Dios te va a aterrizar hoy. Él no estaba volando acá creyéndose Juan Camaney. Él tenía una actitud de humildad y de reconocer. Él dijo, yo no lo merezco, pero no tampoco desde una falsa humildad, porque eso es otro punto, que cuando no hay identidad, hay inseguridad, y por lo tanto esa inseguridad me lleva a crear una falsa humildad. Una falsa humildad es aquella que dice, no, pastora, yo aquí atrasito, donde nadie me vea. Amén. Y Pablo no está hablando desde una falsa humildad, Él está hablando desde una identidad de lo que él era, reconociendo lo que el comportamiento y la conducta que él tenía desde una falsa identidad. Y cuando él se encuentra con Dios o Dios se encuentra con él, crea una identidad segura. Y desde esa identidad segura, él declara y dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo. Diga conmigo, no lo he hecho yo,
sino la gracia de Dios que está conmigo. Esa familia ha sido la gracia de Dios. Ese trabajo ha sido la gracia de Dios. Esas puertas que se te han abierto ha sido la gracia de Dios. Esa economía de la cual hoy gozas ha sido la gracia de Dios. Amén. Esas conexiones, esas relaciones ha sido la gracia de Dios, dice, sino la gracia de Dios que está conmigo. Cuando tú tienes una identidad segura, tú cuentas con la gracia de Dios. Amén. Y la gracia es ese favor inmerecido que no merecíamos tener, pero que por Él somos lo que hoy somos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, qué diferente, ¿verdad? Es trabajar desde una identidad segura, sabiendo lo que somos en Cristo, que no trabajamos para ser alguien, sino trabajamos porque somos alguien. Amén. No trabajamos para alguien, trabajamos porque somos alguien. Ahora, esto no significa que no nos vamos a esforzar. Amén. Pastora, yo sé que ya soy hijo, Dios es mi Padre, sé quién soy en Cristo y ya no voy a trabajar. Y ya no voy a estudiar, porque yo ya sé quién soy en Cristo. Diga conmigo, David trabajó duro. Pablo trabajó duro. Si lo leemos ahí en el versículo que leímos, dice, pues he trabajado más que todos ellos. David trabajó duro, Pablo trabajó duro, pero no trabajaron para ser reconocidos desde una identidad falsa. Lo hacían desde una identidad segura. Pablo no trabajó para ser apóstol, sin embargo, llegó a ser un apóstol. David no trabajó en su juventud para ser el rey, para ser un rey. Sin embargo, llegó a ser rey. Amén. Llegó a serlo. Simplemente ellos sabían quiénes eran en Dios. ¿Estamos aquí? Sabía quiénes eran en Dios y se tiene que trabajar duro. Se tiene que esforzar. Nos tenemos que esforzar. Pero ellos lo hacían, dice la Biblia, el que desea obispado, buena cosa desea. Tenemos que comprometernos a lo que Dios nos ha llamado a hacer, con H. Pero cuando llegamos a hacer aquello que Dios nos llamó a hacer, vamos a hacerlo desde un punto del yo soy, desde el ser, desde quién soy yo en Dios. Cuando tú sabes quién eres en Dios, el diablo no te va a intimidar. Cuando tú sabes quién tú eres en Dios, tú no te vas a comparar con nadie. Cuando tú sabes quién eres en Dios, tú no estás compitiendo con el que está a tu lado. Porque tú sabes que hay algo que Dios depositó en ti y hay algo que Dios depositó en la otra persona y que no somos iguales, amén, en raza tal vez, físicamente tal vez, pero delante de Dios todos somos ante los ojos de Dios iguales, el mismo valor, somos igual de especiales para Dios, para los ojos de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Pero desde aquel que trabaja y hace desde un punto de inseguridad, desde una identidad insegura, constantemente va a estar compitiendo, va a estar comparándose. Amén. No me quiero adelantar al tema, pero más adelante vamos a tocar eso. Y vemos David y Pablo hablando, en otras palabras, diciendo: el Dios
que me levantó. Hoy en día hay frases que se dicen, ¿no? Esto lo logré con el sudor, ¿de qué? Con el sudor de mi frente. Y otros tantos dice, hombres que se han hecho a sí mismos, que se han olvidado de reconocer que Dios es quien los ha levantado. Que como Pablo dijo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y cuando esa identidad insegura en nuestras vidas y caemos en un pensamiento de decir que lo hemos hecho con el sudor de nuestra frente o que nos hemos formado a nosotros mismos, es un peligro porque podemos distorsionar y perder el propósito de Dios. Amén, que Él había marcado y diseñado para nuestras vidas. Y la realidad es que lo que tú has logrado, tú has necesitado de alguien para hacerlo. Para tener esa empresa que hoy tienes, Dios tuvo que darte la idea, el conocimiento, la habilidad, la estrategia. ¿Cuántos están aquí? Amén. Para que tú hoy estudiaras, alguien tuvo que creer en ti. Alguien tuvo que creer e invertir en tu vida para que hoy puedas disfrutar de los logros que estás disfrutando. Estamos aquí, iglesia. El punto de este mensaje es que hoy nos vayamos con eso en nuestro corazón. Que nuestra identidad viene de parte de Dios y que todo lo que hoy hacemos no es para asegurar una identidad y que no trabajamos para ser alguien, sino que porque somos, hacemos. Amén. Porque somos, hacemos. Proverbios 16, 18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Gente que hoy en día se ha hecho para servirse a sí mismos. Gente que hoy en día ha alcanzado un renombre, una posición para servirse a ellos mismos. ¿Sabes por qué debemos sanar nuestra identidad? Porque esa raíz de orgullo en nosotros va a ser el arma que Satanás va a usar para destruirnos. Salmos lo dice, el orgullo va delante de la destrucción. Cuando tú ves a alguien caer, es porque antepuso primero una barrera de orgullo. Se enalteció, perdió el piso. Dile al que está a tu lado, no pierdas el piso. Hay gente que ha poseído tanto y como nunca lo había tenido, cuando vienen las bendiciones, por la falta de identidad, pierden el piso. Estos nuevos artistas que hoy están naciendo y que se están dando a conocer en el mundo artístico, venían picando piedras, sí, pero vino un momento y ¡fum! ¿Verdad? Pero vemos que muchos de esos artistas nuevos, ¿cómo terminaron? Mal, perdidos en el alcoholismo, sus familias destruidas, se llenaron de orgullo, hubo falla de carácter, no había identidad, creían que lo que hacían era lo que les daba ese valor y esa identidad en sus vidas. Y nosotros en Cristo, cuando no tenemos una identidad segura, marcada, revelada por medio del Espíritu Santo a nuestros corazones, muchas veces nuestro corazón se llena de orgullo y se nos olvida que todo lo que hoy hacemos es porque Dios nos los ha dado.
Y David por eso declaró esta palabra: el Dios el cual me levantó. Y Dios quiere levantarte. Diga conmigo: Dios me quiere levantar. Y quiere llevarte a cosas mayores. Y es importante que nosotros reconozcamos que el único que nos puede llevar a esos lugares mayores es Dios. No es por la fuerza de nuestra mano, no es por nuestra habilidad, no es por lo influyente que seamos. Siempre ha sido Dios. Diga conmigo: siempre ha sido Dios. Siempre ha sido Dios. Vayamos a Primera de Samuel 2:8. Primera de Samuel 2:8. Me encanta ese versículo. Dice: levanta del polvo al pobre, del muladar. En otras traducciones significa basurero. Levanta del polvo al pobre, del muladar o del basurero, levanta al necesitado para hacerlo sentar con príncipes. Esto usted tiene que creerlo, agarrarlo. Cuando hay una identidad segura de aquellos que estábamos en el basurero, que estábamos allá en el polvo, dice que Él levanta al necesitado para hacerlo sentar con príncipes. Yo no sé tú si has estado en algún momento sentado en una mesa donde tú dices: ¿qué hago yo aquí en esta mesa? Otro más debería estar en esta mesa. ¿Qué hago yo en estos lugares? Es solamente Dios abriéndote esas puertas. Dice: levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Dios habla en esta mañana a tu corazón que Él te va a sentar en mesas con príncipes y que va a abrirte lugares de honor, puertas de honor. Te vas a sentar en mesas de honor, vas a ir a lugares de honor donde tú te vas a preguntar: ¿qué hago yo aquí? Como Pablo decía: yo no debo poseer este nombre de apóstol. Sin embargo, yo soy lo que soy por la gracia. Y te vas a recordar cuando estés sentado entre príncipes y estés en esos lugares de honor. Te vas a recordar de esta palabra: ha sido por su gracia. Solo su gracia y la identidad de hijo es la llave que te abre puertas de acceso a lugares de honor, a lugares donde tú dices: yo no puedo estar aquí. ¿Cómo? Dios dice: es que es mi gracia. Es que es mi gracia abriéndote esas puertas. Y me encanta. Y dice: levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado al mundo. Dile al que está a tu lado: prepárate, porque Dios se va a llevar a sentarse con príncipes y en lugares de honor. Y mientras el que está a tu lado te lo estaba diciendo, ¿qué pasó por tu mente en ese momento? ¿Qué habló tu identidad? Yo sentarme, pero si yo no tengo una profesión, pero si yo no tengo un renombre, pero si yo no tengo un círculo de influencia. Pero tienes algo más poderoso, que es la unción del Espíritu Santo. Y lo que el mundo no tiene, tú lo tienes. Es su gracia, es su favor, es su unción, es la identidad de hijos. Y si hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Si somos hijos, también somos herederos de la gracia, herederos de la unción, herederos del favor de Dios.
Y si hijos, dice este versículo, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Efesios 2:6 dice, y Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y si hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo, y nos ha hecho sentarnos en lugares celestiales. Es que yo no estoy sentada en la silla natural. Yo estoy sentada en lugares celestiales, de donde fluye todo, de donde nace todo, de donde se determina todo, de donde se decreta todo. Iglesia, usted está sentado en lugares celestiales y usted lo tiene que creer con todo su corazón. Si Cristo me hizo heredero, Dios me ha hecho heredero y coheredero juntamente con Cristo. Todo lo que Cristo alcanzó, yo también lo voy a alcanzar. Todo lo que Cristo conquistó, yo también lo voy a conquistar. Porque yo ya no soy bastardo, yo no soy huérfano, yo soy hijo de Padre. Tengo un Padre en los cielos que me ha hecho sentarme juntamente con Él en esos lugares de victoria, de bendición, de gracia, de favor. Eso se merece un gran aplauso. Y esto no es una prédica motivacional. Ay, pastora, no la veo predicando como otros días, dando 3, 4 gritos, 10,000 revelaciones. Es que aquí nace todo. Si tú tienes firme tu identidad y si tú caminas bajo una identidad segura, los cielos se te van a abrir. Las oportunidades se te van a abrir. Las puertas que Dios quiere que se abran para tu vida se van a abrir. ¿Cuántos me dicen amén? Nuestra posición es que estamos sentados en lugares celestiales. Aunque posicionalmente estamos en ese lugar celestial, hay áreas en nuestra vida que están en el polvo, que están en el basurero. Amén. Y decimos, sí, estoy en lugares celestiales, pero ¿cómo estás sentado en ese lugar? Probablemente hay áreas en nuestras vidas que todavía están en el polvo, en el basurero. Nuestra identidad, nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestra economía, nuestro matrimonio, tus hijos. Y decimos, soy hijo de Dios, estoy sentado en lugares celestiales, pero ¿qué áreas en mi vida se encuentran, como dice ese versículo que leímos, en el polvo y en el basurero? Dios quiere levantarte de ahí. Dios quiere levantar esas áreas de tu vida, porque hoy nos encontramos mucha gente en abundancia familiar, pero pobreza financiera. Otros se encuentran en abundancia moral, pero pobreza laboral. Otros se encuentran en riqueza laboral, pero pobreza moral. Gente que tiene riquezas, pero moralmente están por los suelos destruidos, en el polvo y en el basurero. Gente que tiene una riqueza financiera, laboral, pero su matrimonio está en el polvo y en el basurero. Gente que tal vez tiene una riqueza moral y allá afuera todos te respetan, todos te honran, pero tienes una pobreza emocional, vacío, que has logrado todo pero nada te llena. Estamos sentados en lugares celestiales, posicionados desde ese lugar espiritualmente, pero hay áreas en nuestra vida por falta de identidad que se encuentran en esos lugares de basurero y de polvo.
Diga conmigo, Dios me quiere levantar en cada área de pobreza. Y no solo quiere levantarte en eso, quiere levantarte en todas las áreas de tu vida. Por eso David dijo, el Dios que me levantó. El Dios que me levantó. Es el Dios que hoy está para ti, para levantarte en esa área donde la falta de identidad te ha dicho no lo vas a lograr, no lo vas a poder hacer, no lo vas a alcanzar porque no eres nada y no eres nadie. Cuando la identidad de hijo viene sobre tu vida, te cae el entendimiento de que eres un hijo de Dios. Sabes que Dios te va a levantar en todas las áreas de tu vida, así como Dios levantó a David, así como Dios levantó a Pablo. ¿Qué de diferente somos a ellos? No hay diferencia. Si Dios lo hizo con todos esos hombres de Dios, Dios también lo va a hacer contigo. ¿Cuántos me dicen amén? Pregunta: ¿a quién levanta Dios? ¿A quién levanta Dios? Y vamos a ver tres diferencias entre David y Saúl. Amén. Que habían entre estos dos hombres. Hechos 13:22. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David. Aquí está hablando de Saúl. Cuando Dios quita a Saúl, ¿verdad? Levanta por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará ¿qué? Toda mi voluntad. Primer punto, ¿a quién Dios levanta? Y vemos la diferencia, vamos a ver la diferencia entre David y Saúl. Primera de Samuel 10:22 al 23. Es Dios hablando aquí de Saúl. Entonces le preguntaron al Señor: ¿dónde está? Y él contestó: está escondido entre el equipaje. Así que lo encontraron y lo sacaron. Era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Diga conmigo: inseguridad versus fidelidad. Vemos y vamos a estudiar a Saúl y a David. Y vemos la parte de Hechos 13:22 que leíamos. Dice: Dios quita a Saúl y levanta a David por rey. Lo pone por rey. Y cuando él lo pone por rey, lo que determina que Dios elija a David es que él era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién es un hombre conforme al corazón de Dios? Aquel que hace la voluntad de Dios, sin reservas. ¿Cómo puedo llegar a ser, pastora, un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? A su voluntad. Obedécele en todo, sin cuestionarle, sin razonarle. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios porque Dios estaba seguro y determinante, y lo dice aquí, dice: él hará toda mi voluntad. Saúl era un hombre inseguro. El pueblo estaba pidiendo que danos rey, que nos den rey. Entonces Dios habla con el profeta Samuel y le dice: vamos a darles lo que el pueblo quiere, un rey. Y Dios le da instrucciones a Samuel y le habla de Saúl. Y cuando Samuel va con Saúl y le dice: Dios te ha elegido para que seas rey y he venido para ungirte, la respuesta de Saúl dice:
¿Cómo si nosotros somos de las tribus más pequeñas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué estaba hablando? Su falta de identidad, ¿verdad? Y Saúl le dice a Samuel, somos de la tribu más pequeña, ¿por qué me vas a elegir a mí? Y Samuel, el profeta Samuel habla con él y le dice, tú eres, Dios te escogió y ven que te voy a ungir. Y Dios le unge. Acontece que una ciudad llamada los Amalecitas, si no me equivoco, no dejaron pasar al pueblo de Israel por en medio de su ciudad. Y Dios le da una instrucción a Samuel para que se la hable a Saúl y le diga, Saúl tiene que ir con su gente, ir allá a esa ciudad y arrasar con todo. Amén. Pasa que él hace ciertas cosas que no, como David era un hombre que obedecía en todo, Saúl a medias. David representa fidelidad y Saúl representa inseguridades. Cuando a Saúl lo van a presentar delante del pueblo como rey, lo empiezan a buscar y no lo encontraban. ¿Y dónde está? Y tráigame a Saúl, ya está toda la gente. ¿Y dónde está Saúl? Y todo el mundo enloquecido porque no lo encontraban y no lo encontraban y no lo encontraban. Y dice la Biblia que Saúl estaba escondido dentro o detrás de las maletas. ¿Se imagina esa escena? Él siendo escogido como rey, iba a ser presentado y está escondido detrás de las maletas. Y dice que lo sacaron. ¿Usted imagina esa acción? No se salió él de la maleta, él seguía escondido detrás de las maletas y dice, yo no puedo hacerlo, yo no soy capaz, somos de las tribus más pequeñas, ¿por qué me escogieron a mí? Era inseguro, era temeroso y él estaba escondido en la maleta. Y cuando vienen a donde estaba él, Saúl no salió, sino que lo sacaron y le dijeron, vente. Porque Dios te ha ungido y tú tienes una responsabilidad delante del pueblo. A veces nos encontramos escondidos en esas maletas por temor, por miedo a equivocarnos, por nuestra falta de identidad, por nuestra falta de valor. Estamos escondidos en ese equipaje de inseguridad, de rechazo, de miedo, de temores. Saúl vivía por la aprobación de los hombres. Alguien inseguro busca agradar a todo mundo. Y cuando Dios lo envía a ir a esa ciudad, se llevan ciertas cosas, ¿verdad? Que no debían sacar de esa ciudad. Y cuando Dios le habla a Samuel, le dice, Samuel, mira lo que hizo Saúl, ve y habla con él. Samuel no quería ir. Y Dios le dice, ve y habla con él y dile que lo he quitado como rey. Y cuando Samuel va con Saúl, Saúl ve que llega y Saúl, mira, hice todo lo que Dios me dijo. Y Samuel ¿cómo es eso cuando tú ya cachaste al mentiroso, verdad? Y tú le estás dando la oportunidad de que te hable la verdad, pero tú ya la sabes porque Dios te habla y tú ya sabes lo que Dios te mostró. Y Samuel ya iba sabiendo la verdad y Saúl se presenta queriendo agradar a Samuel. No reconoció lo que él había hecho. A veces nos da miedo ser vulnerables ante una autoridad por miedo de qué va a pensar o qué va a decir o me va a quitar. Cuando David falló, lo que menos le interesó fue su posición, su reinado y su gobierno.
le importó más su relación con Dios. Diferente a Saúl. Saúl había fallado y se presenta delante de Samuel y le dice: hice todo lo que Dios me dijo, queriendo engañar al profeta. Cualquier parecido con la realidad. Y él le dijo: a ver, Saúl, ya Dios habló. Y Dios dijo eso. Entonces él, en su inseguridad, dice la Biblia que su respuesta fue: los soldados sacaron eso. Él no quedó mal. Él dijo: los soldados. Quiso agradar a los soldados. Ellos fueron: Saúl, me imagino yo los soldados, Saúl, ¿podemos llevarnos esto, lo otro? Ay, sí. Pues para quedar bien con todos, y quedo bien con Dios, quedo bien con los soldados, quedo bien con el pueblo. Sí, llévenselo, no pasa nada. Y se llevan a los animales, se llevan joyas, se llevan cosas que no debían sacar. Amén. Entonces cuando Samuel habla con Saúl y le dice: Dios ya te quitó. Saúl le dice: Señor, Samuel, pero acompáñame, ve conmigo para que me presentes delante del pueblo. O sea, Dios ya lo había quitado y Saúl todavía insistía con Samuel de decirle: échame la mano, no quiero quedar mal con el pueblo. Su inseguridad de Saúl siempre lo llevó a la aprobación. Si tú vives por la aprobación de los hombres, vas a morir por el rechazo de ellos mismos. La falta de identidad nos lleva siempre a querer ser aprobados. Si ya Dios nos aprobó, ¿por qué vamos a querer buscar la aprobación de los hombres? El que no tiene identidad segura siempre va a buscar la aprobación de los hombres. ¿Cuántos me dicen amén? David estaba no escondido como Saúl en las maletas. David estaba en el campo trabajando, siendo fiel a su padre Isaí, a pesar de que Isaí lo maltrataba, lo humillaba, lo despreciaba. Ellos tenían una posición, Isaí era rico y tenía una posición económica excelente. Por eso David dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque con su padre Isaí le faltaba todo. No había nada para David. Isaí lo daba todo para sus demás hijos, pero para David no había nada. Y David conoció a ese Dios Padre proveedor. Y por eso él dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. David estaba en el campo no escondido. Él estaba obedeciendo a ese papá que lo maltrataba, que lo despreciaba. David estaba siendo fiel a su temporada. Diga conmigo: yo tengo que ser fiel a mi temporada. Yo estoy en esa temporada, pero no veo. David estaba siendo fiel a su temporada. Dios me prometió, Dios me habló, Dios dijo, Dios esto, Dios el otro. Él estaba siendo fiel a su temporada. No estaba escondido con una actitud de inseguridad como la que tuvo Saúl. Cuando Dios buscó rey, entonces encontró a David, ese que estaba siendo fiel a su padre, aquel que lo humillaba y lo maltrataba. Aún David seguía siendo fiel a su padre. Y Dios dijo: este corazón me agrada. Porque es un corazón que, a pesar de lo que su padre le está haciendo, David sigue honrándolo. David sigue obedeciéndole. David sigue siendo fiel. Este corazón me agrada. Diga conmigo: hay un Dios que está viendo mi fidelidad.
Hay un Dios que está viendo qué tan fiel está siendo en ese desierto, en ese problema, en esa circunstancia. Qué tan fiel, qué tan obediente, qué tan dedicado. Él está viendo nuestra fidelidad. Consejo del día: donde sea que tú descubras inseguridad en tu vida, cámbiala por fidelidad. Saúl estaba de inseguro, por lo tanto estaba siendo infiel a lo que Dios había hablado. David estaba desde una identidad segura, por lo tanto estaba siendo fiel. Si tú ves una inseguridad en un área en tu vida, comienza a ser fiel. No me voy a comparar, voy a ser fiel. No me voy a menospreciar en mi temporada, voy a ser fiel. No voy a cambiar mi inseguridad por fidelidad. No voy a ver lo que no tengo, voy a ser fiel con lo que tengo. Amén. ¿A quién Dios escoge o a quién Dios levanta? A alguien que es fiel. Diga conmigo: yo quiero ser fiel. Dale un fuerte aplauso al Señor. Voltea al que está a tu lado y dile: tú ocúpate en ser fiel y deja que Dios determine qué tan alto vas a llegar. Esto me encanta. Tú ocúpate en ser fiel, que Dios va a determinar qué tan alto tú vas a llegar. Mientras yo me ocupo siendo fiel en lo poco, Dios que se encargue de llevarme a donde Él me quiera llevar. Y no voy a ser fiel desde una posición de quiero ser reconocido, porque el que tiene falta de identidad tiene una ansiedad y un afán del reconocimiento. Quiero ser reconocido, quiero ser aplaudido. Tú encárgate de serle fiel a Dios desde un corazón correcto, y entonces Dios se va a encargar de llevarte qué tan alto puedas llegar. Una persona que tú la ves que está llegando alto es porque esa persona ha sido fiel en lo oculto, y es donde se cumple la palabra que si tú lo buscas en lo secreto, Él te recompensará en público. Si tú eres fiel con Dios, tú encárgate de ser fiel. ¿Quién es alguien fiel? Alguien que hace de continuo su trabajo sin desmayar. Esa es una persona fiel. Haz de continuo tu trabajo sin desmayar en donde Dios te ha puesto, y sé fiel ahí. Trabaja duro. No para ser reconocido, pero trabaja duro y deja que Dios se encargue y determine qué tan alto llegas. ¿Cuántos quieren llegar alto? ¿Qué tenemos que hacer? Fieles. Número 2, y vamos aterrizando. Diga conmigo: ambición versus unción. Primera de Samuel 14:52. Los israelitas pelearon constantemente con los filisteos durante toda la vida de Saúl. Así que cada vez que Saúl veía a un joven fuerte y valiente, lo reclutaba en su ejército. Primera de Samuel 22:2. Aquí el primero que leímos habla de Saúl, y en ese que vamos a leer habla de David. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. ¿Cuántos endeudados me dicen amén? Ay, Padre, arrepiéntase. Y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritus, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Vemos la diferencia entre Saúl y David, David y Saúl. Saúl decía: yo quiero lo mejor. A mí no me den enlutados, no me den amargados, no me den endeudados, porque voy a terminar pagando yo la deuda. En el reinado de Saúl, él
todo el tiempo su reinado estuvo en guerra. Y él buscaba lo más gordo, lo mejor. Los soldados más fuertes, más valientes, para que él fuera reconocido como el rey que tenía el mejor ejército. Y cuando Dios llama a David, ¿a quiénes les da? A los que por fuera pareciera que no das un peso por ellos. Por eso cuando Dios escoge a David, él dice, yo no miro como el hombre mira. Dile que está a tu lado, no me subestimes. Si supieras quién soy yo, dile, saliendo de aquí, me invitas los tacos. No te atrevas a subestimar a aquellos que parecieran que están endeudados, que están amargados, que están afligidos. Son a los que Dios levanta a un lugar muy alto, porque Dios no mira como el hombre mira, Dios mira el corazón y lo fiel que está haciendo esa persona. No subestimes a aquellas personas que están a tu alrededor, porque son las que probablemente Dios va a usar para doblegar tu orgullo. Esta iglesia, cuando nosotros la recibimos, era orgullosa. Tenía un problema en su corazón de orgullo. Y siempre lo hemos dicho, mi esposo y yo, lo platicamos con los apóstoles de la casa, que subestimaron nuestra edad. Y por nuestra edad decían, es que son muy pequeños, son muy jóvenes, ténganles paciencia. Y Dios pone de lo vil y menospreciado, Dios levanta a alguien para avergonzar a los sabios, a los que se creen más ungidos, más santos, con mayor revelación. Nosotros no sabemos hablar bien, nos comemos las heces, mi esposo y yo. No somos profesionistas, no hemos estudiado en alguna escuela para pastores. Simplemente fuimos fieles y obedientes a Dios. Y Él se encargó de llevarnos a donde Él nos quiere llevar. Nunca subestimes a aquel que tú es todo tembeleco. Todo achuchado. Esos son los que Dios está levantando para ser leones rasurados. Pastora, yo no tengo ni un peso en la bolsa, yo tampoco lo tenía. Pastora, yo no tuve paternidad, mi papá me abandonó, el mío también. Pastora, yo no sé hablar, no sé expresarme, yo tampoco, no he estudiado una escuela de oratoria. Es el Espíritu Santo a quien Él determina y quiere levantar. Por eso David dijo, el Dios que me levantó, el Dios que me levantó es al cual yo honro, es al cual yo le sirvo, es al cual yo le estoy siendo fiel. El Dios que me levantó. Y Pablo dijo, yo soy lo que soy por gracia de Dios. Miriam es lo que es por gracia de Dios. Diga su nombre. María es lo que es por gracia de Dios. Porque no es por la fuerza de nuestras manos, ni qué tan hábiles somos, ni qué tan capaces seamos. Es su gracia, es su unción, es su presencia, es su Espíritu Santo. Y aquí seguimos siendo jóvenes, adultos ya, amando a Dios y sirviéndoles
con todo nuestro corazón. ¿Cuántos me dicen amén? Uno tenía ambición y el otro tenía la unción. Si no tenemos la unción, no podemos golpear espiritualmente. Usted, cuando alguien se para aquí y suelta una palabra y tú dices, wow, es la unción del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Amén. Salmos 144, 1 al 2. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo, en quien me refugio. Él es quien pone los pueblos a mis pies. En lugar de ver lo que tienes, enfócate en conseguir la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos me dicen amén? Si no tenemos la unción de Dios, que es su presencia, no vamos a llegar a donde Dios nos quiere llevar. Ahí es donde entra la unción de Dios, estar en comunión con Dios, en adoración, en relación. Cuando tienes unción, te dejas de compararte a lo que el mundo tiene. Amén. Porque nosotros tenemos lo que el mundo no tiene. Diga conmigo, yo tengo al Espíritu Santo. El Dios que te unge es más fuerte y poderoso que aquel socio que te dejó. El Dios que te unge es más poderoso que aquella circunstancia que te ha subestimado. El Dios que te unge es más poderoso que aquellas limitaciones que parecieran hacerte ver que no vas a lograrlo. Cuando tienes la unción del Espíritu Santo, tienes las puertas abiertas. Tienes la gracia. ¿A quién Dios levanta? A alguien que es fiel. Número 2, Dios levanta a alguien que busca ser ungido. Diga conmigo, úngeme, Señor. Dígale más fuerte, úngeme, Señor. Y por último, Saúl obedeció a medias, David dio la milla extra. Primera de Samuel 13:14. Pero ahora tu reino no perdurará. Dios hablándole a Saúl. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor lo ha asignado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Les conté la historia. Samuel va con Saúl porque había desobedecido a la instrucción de Dios. Dios le pidió que fuera, que destruyera a los amalecitas, porque no habían dejado pasar al pueblo de Israel por en medio de ellos cuando venían huyendo de Egipto. Le ordenó que no dejara con vida nada, pero él no hizo la instrucción como se le dio. Desobedeció, perdonó la vida del rey Agar, que gobernaba a los amalecitas, conservó las ovejas, tomó oro, se llevó el botín, cosas que Dios le había dicho que destruyera. Diferencia de David, segunda de Samuel 6:14 al 15. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carneros. Dice que danzó con todas sus fuerzas. Y Dios no le había dicho a David que llevara el arca. Él dio la milla extra. Dios nunca le pidió que llevara esa arca de Jerusalén. Dios nunca le pidió que destruyera a Goliat. David estaba ahí porque estaba siendo fiel a la instrucción de su papá Isaí, que les llevó comida a sus hermanos. Dios nunca le pidió a David que hiciera eso. Diga conmigo, los grandes hombres
y mujeres de Dios no solo hicieron lo que Dios le pidió, fueron mucho más allá. ¿A quién Dios levanta? ¿A alguien fiel? ¿A alguien que busca su unción? Y a alguien que da la milla extra. A esos es los que Dios levanta. Los que están dispuestos a hacer más allá de lo que Dios te pide. Yo hasta aquí porque es lo único que me dijeron que haga. Aquel que da la milla extra, que va más allá de lo que Dios nos ha pedido. En algún momento, en una predicación, yo les decía, hay cosas que Dios no te pide, pero que las espera de ti. Hay cosas que Dios no nos las va a pedir, pero que sí las está esperando. Y a esos son los que Dios levanta, los que dan la milla extra. No solo los que llegan y cumplen, yo ya cumplí y me voy. No, aquellos que van más allá de lo que Dios nos ha pedido. ¿Cuántos quieren que Dios los levante? ¿Cuántos quieren tener una identidad segura? Quiero que se ponga de pie ahí donde usted está. Dios está buscando a esos David que dejan de culpar a otros y simplemente adquieren una identidad en Dios. Dios está buscando a esa gente que no importa que aquel sea influyente y yo no, decido honrar a Dios. Voy a dar la milla extra. Voy a ser el hombre y la mujer que Dios va a levantar. Él determina qué tan alto voy a llegar. No voy a seguir en esta identidad insegura de Saúl. Recibo la identidad de Cristo. Levanta sus manos. Dios te ha prometido que Él te va a levantar. Si tú te encontrabas en el polvo, un área en tu vida estaba en el polvo y en el basurero, o si tú estabas como Saúl escondido entre esas maletas, inseguro, lleno de temores, lleno de rechazo, con heridas de rechazo, con un pasado que te ha pesado, con una falta de identidad que te ha llevado a ciertos comportamientos y conductas que lejos de levantarte te han destruido. Si había orgullo en tu corazón de decir, por la fuerza de mi mano he logrado lo que tengo. Ahí en tu lugar dile, Señor, perdóname, porque había orgullo en mi corazón. Me había olvidado que todo lo que soy y poseo ha sido por tu gracia. Así como Pablo dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios. El trabajo que tengo, la familia que tengo, el ministerio que tengo, ha sido por tu gracia. Ha sido por tu gracia, Señor. Y hoy renunciamos a esa falsa identidad, a esa falsa identidad que busca, Señor, agradar a todos, que busca ser reconocido. Hoy renunciamos a esa falsa identidad que los traumas formaron en nosotros, Señor. Y hoy tomamos la identidad que es en Cristo Jesús, la identidad de hijos. Somos hijos y hoy salimos de este lugar con una identidad segura de lo que somos en Cristo. Ni más ni menos. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Altísimo, sentados en lugares celestiales, herederos y coherederos juntamente con Él.
eres hijo. El Padre ya lo habló. El Padre ya lo dijo. Somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre quien nos da identidad. Y hoy todo rechazo se va. Toda raíz de abandono se va. Todo trauma, heridas del pasado, inseguridades, temores. Sal de esa maleta. Sal de esa maleta donde te habías ocultado en tus miedos y temores, iglesia. Sal de esa maleta y toma lo que por herencia se te ha sido otorgado. Tómalo en esa mañana. Y el Espíritu Santo hoy te unge con poder y fuerza para llevarte a lugares de honor, a sentarte en mesas de príncipes. Y el día que tú estés en esos lugares, nunca te olvides que ha sido Dios quien te levantó. Dios es quien me ha levantado. Dios es quien me ha proveído. Dios es quien me ha dado mi familia. Dios es quien me ha posicionado. Dios es quien me ha dado asunción para lograr todo lo que hoy tengo. Levante sus manos y dígaselo. Yo soy quien dices que soy. Soy lo que soy Conmigo, por su gracia y por su yo favor. soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Vamos, dígaselo. Si yo soy quien dices Mientras Julia adoras, el Espíritu Santo te está ungiendo. El Espíritu Santo está derramando su unción. La unción que abre puertas. Identidad de hijos. En tu casa, Dios, Identidad sitio de hay hijos. para mí. Ahí está el Espíritu Soy Santo. hijo de Dígaselo. si lo soy. En tu mesa. En tu casa, Por tu Dios, gracia, Señor. sitio hay para Recibe, mí. recibe. Somos hijos, somos Soy hijos. hijo Somos hijos, somos hijos, somos hijos. Si lo Somos hijos. soy. Levanta tus manos. Escogido, perdonado. No subestimes Yo soy quien dices que lo que Dios soy. puede lograr hacer a través de tu vida. Conmigo, Pastora, no tengo dinero. No necesitas dinero. Pastora, no tengo un título. No necesitas un título. Simplemente que seas fiel y que le obedezcas en todo. Entonces seremos llamados hombres conforme al corazón de Dios. No te subestimes ni te menosprecies de lo que Dios puede llegar a hacer a través de ti. No mires tus limitaciones, tu pasado. Mira al Dios que levantó a David, al Dios que levantó a Pablo. Pastora, mis padres se separaron. No tengo una identidad.